Humanidades con la especialidad en Ética. También es postdoctorante en el CIAD. Sus publicaciones versan sobre el pensamiento de Hannah Arendt. Ahí digamos que es un especialista en el pensamiento de esta gran filósofa. Y también aborda constantemente los temas de ciudadanía en América Latina. Es autora de diversos artículos en relación a la filosofía latinoamericana y en las ciencias sociales. Y también tiene un libro sobre, bueno, actualmente está por publicarse, pero se los aprovecho para que comiencen a prevenir esa adquisición. Es sobre derechos humanos y migración, si no me equivoco. Y bueno, esperamos ansiosamente esa publicación de la doctora Claudia Abigail. Y hoy nos va a presentar precisamente un tema que se titula... Perdón, estoy en la última hoja. Se llama Derechos Humanos en América Latina, los debates desde las alteridades y en la democracia. Así que, sin más, le doy la palabra a la doctora Claudia Abigail Morales Gómez para que nos presente su trabajo. Muchas gracias. Como siempre, Ana Claudia es generosa con nosotros. Se nota que somos amigas, ¿verdad? Pues, para mí sí es un placer estar en esta mesa compartiendo con esto que dice Ana Claudia con grandes amigos, algunos que los admiro tanto, como la doctora Guerrero, que ha influenciado mucho mi formación y ahorita lo notarán. Y agradezco a la doctora Margarita, que nos abrió este espacio muy amablemente desde el inicio para seguir dialogando y poder permitir estos encuentros que ya se llevan a cabo desde hace tiempo. Y pues ya sintiéndome desde esta casa, digamos, ya sintiéndome en casa, pues es un honor estar aquí. Y de lo que he estado trabajando últimamente, este texto que preparé es efectivamente sobre algunas reflexiones de los derechos humanos y cómo estos se vinculan a la vida ciudadana, para poder llegar a las problematizaciones de qué es lo que nos podría interesar de estos temas que yo todavía los traigo en la cabeza y hemos estado todo el día dialogando en ello, en América Latina. ¿Qué sentido tienen los derechos humanos? La teoría de los derechos humanos, si es posible hablar de una teoría de los derechos humanos en el contexto en el que vivimos. Y bueno, doy inicio diciendo que lo que empiezo abordando esta participación con cuál ha sido el problema de la fundamentación de los derechos humanos tomados desde el liberalismo, y me baso en esta autora que he venido trabajando ya desde hace tiempo, que es Hannah Arendt, cómo ella va a hacer esta crítica y esta deconstrucción, si me permiten decirlo así, de la fundamentación en la expansión de la tradición liberal, en la que se ha dado lugar de manera paulatina la idea del interés mutuo y el beneficio mutuo, es decir, el imperio del interés, razón por la que el ciudadano se asienta en un estatus legal dotado de derechos al pertenecer al Estado-nación, y la membresía de los seres humanos a la comunidad política se queda enmarcada en este Estado nacional. Por no decirlo así, limitada la ciudadanía a ese enmarcamiento del Estado nacional y de que somos ciudadanos ante la ley. Y bueno, ¿y qué pasa con la acción, no? Ahí habría que preguntarnos. Y esta visión de la ciudadanía, pues yo paso, y desde esta declaración, a la primera y segunda generación de los derechos humanos, sin que yo, y no me atrevería nunca a negar los avances o los logros, el logro histórico de estos reconocimientos, a casi 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hecha en 1948, la cual establece por primera vez de forma universal el derecho que tiene cualquier ser humano a proteger su dignidad. Habrá que seguir repensando en
en la forma y en el fundamento de ellos. Pues en esta visión, el espacio jurídico todavía en el que se dan los derechos humanos, todavía hoy en el siglo XXI, después de haber vivido terribles guerras y diversas manifestaciones, movimientos, seguimos viviendo el desprecio y marginalidad con la que lidian muchos seres humanos. Y si me da tiempo les platicaré un poco de las investigaciones que he llevado a cabo. Entonces deja un ámbito práctico de inclusión y reconocimiento de todos los seres humanos, y tendríamos que ampliar en esta inclusión y reconocimiento también la del diálogo con los otros, inclusive con otras culturas. Entonces, el centro del debate en principio está la aceptación de una fundamentación de carácter universal versus la pluralidad. Y el segundo punto que encuentro es que si los derechos son intrínsecos a la naturaleza humana o son exigencias morales. Un tercer cuestionamiento, que es el que podemos traer a cuenta, retoma del sentido de plantearse que estos surgen fuertemente de una cultura liberal occidental, europeizante, que no recoge ideales, y voy a decir así como lo dice Adela Cortina, que tampoco recoge formas de ser felices de otros contextos y de otras culturas. Uno de los cuestionamientos que encontramos en los planteamientos de los derechos humanos, pues es esta fundamentación, y no me atrevo más que la protección de los mismos. Diciéndolo con McIntyre, la noción de los derechos humanos es controversial. Y a esto se le añade las dificultades entre las defensas de los derechos individuales y colectivos, que seguramente la doctora Ana Luisa en un momento nos lo va a explicar, porque ella tiene mucho trabajo sobre esto. Así que habrá que seguir debatiendo sobre la comprensión, los límites, y obviamente todo esto que traigo a colación, que son los fundamentos, para esclarecerlos en la acción, no solamente en el marco de la positivización que se hace de los mismos, y que para cualquier ser, y en este debate podemos incluir hasta en otras generaciones de los mismos derechos, a los humanos y no humanos, sean respetados y protegidos sus derechos. Como lo dice Ana Luisa Guerrero acerca de Echeverría, esto es analizar los derechos como tensiones recíprocas y que podamos irnos al carácter ético de los mismos. La primera parte que preparé, que es este problema de la fundamentación, como les decía, se basa en el pensamiento de Hannah Arendt, y cuando Hannah Arendt trae a colación esta frase del derecho a tener derechos, vuelve a poner en el debate la humanización de los derechos y traspasando la idea de lo civil y del ser humano como individuo. Entonces, el individualismo, que fue instaurado con la doctrina liberal, concibe más bien al sujeto como un individuo, núcleo del conocimiento, centro moral y punto del orden social. Pues por una parte, ese ha sido uno de los fundamentos importantes de los derechos, este individuo. El otro fundamento que encuentro es que el Estado adquiere legitimidad, en el Estado que se van a dar estos derechos o que asumen estos derechos, es que se adquiere legitimidad cuando el gobierno y la sociedad son agregados como individuos que fundan el Estado y sin que constituyan, digamos, saliéndose de cualquier tipo de ley divina, de cuestión trascendental. Lo dice Hannah Arendt claramente, y abro comillas: los derechos y los prejuicios del interés del individuo con respecto a los asuntos públicos no son los mismos intereses individuales, de forma tal que el interés privado es el mismo que el público. Con esta frase pone Arendt esta dicotomía que se dio en la modernidad para hablar del Estado nacional, y ella, vamos viendo cómo va construyendo, cómo se traspasan los derechos humanos a simplemente los derechos de los ciudadanos, al momento de establecerlos como ciudadanos nacionales. En este sentido, la ciudadanía
ya no se ocupa del bienestar común, sino que se ve desdibujada y desdibuja a los seres humanos en tanto que aparecen como nuevas categorías del Estado Nacional moderno y de ello sometidos los derechos del hombre a los derechos del ciudadano, perdiéndose la humanidad como una categoría autónoma y que queda implícita en la nación y esta a su vez en la legalidad. En otro texto de Arendt, que se llama Ensayo sobre la comprensión, hace también alusión a esto, y dice: uno de los fenómenos principales del mundo moderno es que la civilización ha renunciado a su antigua pretensión de la universalidad y se presenta a sí misma en la forma de una civilización particular nacional. Y a este mismo debate le podríamos añadir, que yo creo que esa es también tarea que sigue estando pendiente, que esta visión es de una visión imperial y de lo que se podría llamar universal en Occidente y en Europa. Los nacionales son los que quedan como ciudadanos y estos son los sujetos de derechos y pues son los que tienen el estado de legalidad. De ahí que los que no son legales pues son ilegales, suena lógico, pero en este sentido son criminalizados. Y yo creo que ahí se nos vienen varios ejemplos, y uno de ellos, bueno, he trabajado con migrantes en los últimos años, y obviamente una de las reivindicaciones que constantemente ellos hacen es de no verse como seres humanos criminales por estar en un territorio que no es el suyo. Así, la identificación del Estado como un instrumento de la nación es un peligro, ya nos advertía la propia Arendt, que puede derivar hacia los totalitarismos nacionalistas, como lo observó ella en carne viva y lo vivió, en esas formas totalitarias de nacionalismos en la que todas las leyes e instituciones legales del Estado como tales son interpretadas como medios para el bienestar de la nación, dice Arendt. Desde esta interpretación, la nación es la que ocupa el lugar de los otros símbolos, y el problema está en la unicidad y la totalidad del mismo. La nación es la que también ocupa el lugar de la tradición, puede ser tradujo la idea de la divinidad hacia lo nacional, o de cualquier otro símbolo o cualquier otro absoluto como el único vínculo entre los individuos que convirtió la identidad basada en lo nacional, como si lo nacional fuera homogéneo. Y de ahí podemos recordar hasta los discursos de Mussolini, que me vienen a cuenta como él recobra la idea de lo totalitario en el Estado como una parte de su propia propaganda y su visión filosófica de lo que fue el fascismo. Y desde esta mirada que hace Arendt de los nacionalismos europeos, encuentra una contradicción interna que la hizo ver entre los imperialismos y totalitarismos del siglo XIX y XX. Esta contradicción está que en las particularidades de la nación como límites territoriales existe un pueblo con cierto tipo de valores y valores universales que dan razón al Estado, limitando a los derechos humanos como derechos de los ciudadanos e identificando al ciudadano como un miembro de la nación. El resultado de esta identificación decimonómica entre nación y Estado es doble. Mientras que para el Estado como institución legal se asume que se debe proteger los derechos de los hombres, su identificación con la nación, los hombres, digamos, estoy parafraseando a Arendt, es decir, los seres humanos, su identificación con la nación implica la identificación del ciudadano con el nacional, de lo que resultaba una confusión de los derechos del hombre con los derechos de los nacionales o con los derechos con los de los nacionales. Y hay una cita que me encanta que se las daré, que lo explica muy claramente. La función real del Estado es el establecimiento de un orden legal que proteja todos los derechos. Ella ahí está poniendo, creo que el dedo en algo que nos interesa hoy mucho, y me hacía repensar hasta en otros grupos que no están incluidos. Y esta función no se ve afectada en absoluto por el número de nacionalidades que encuentren protección en el marco de las instituciones legales.
De estos derechos, solo los derechos del hombre y del ciudadano son derechos primarios, mientras que los derechos de los nacionales se derivan de y están implicados en aquellos, pues la nación presenta al hombre en su dependencia respecto del tiempo, de la historia y del devenir universal, y sus derechos están afectados de relatividad en su misma fuente, ya que después de todo, ser francés, español o inglés no es un medio de llegar a ser hombre, es un modo de ser hombre. Habría que desde esta cita entender, incluir, visualizar a otros que también no están incluidos en estas categorías francesas, sino en visiones plurinacionales o pluriétnicas. Entonces, los derechos humanos implican la humanidad. Así, la frase del derecho a tener derechos refiere a un significado de ir más allá que estar provistos del estatus de la ciudadanía nacional. De lo contrario, los seres humanos, sin el reconocimiento de sus derechos, quedan en una existencia netamente natural, desnudos y desprovistos de toda identidad política. Hasta la fecha, el problema de perder los derechos ciudadanos sigue implicando no tener acceso a los derechos humanos. Y ahí podemos poner muchos ejemplos. Ni los refugiados, ni los desplazados, ni los migrantes quedan en esta condición, así como otros al interior, ¿no? Entonces, la pregunta tendríamos que hacernos, y es una pregunta que me quedó pendiente, es ¿qué es lo que nos posibilita el estatus de ciudadanía como un ciudadano sujeto de derechos? Ya Hannah Arendt creo que lo dejaba ahí apuntado, obviamente con las limitantes de su contexto y de su momento, que es el propio trabajo, ¿no? O el ser consumidor. Entonces, en ese momento sí podremos, digamos, somos miembros del Estado, ¿no? Y llegamos a ser conscientes, dice ella, de la existencia de un derecho a tener derechos, y esto significa vivir dentro de un marco donde es juzgado por las acciones y las opiniones propias, y de un derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada, solo cuando emergieron millones de personas que habían perdido y que no podían recobrar estos derechos por obra de una nueva situación política global. Efectivamente, ¿no? Y sigue pasando. Cuando emergen estas contradicciones y estas disidencias, es cuando vemos que los derechos humanos pues siguen estando en papel. Y de los varios significados del derecho a tener derecho nos advierte Sheila Ben-Avi, y lo describe en dos usos primordiales de esta propuesta arendiana. El primer es que el uso del derecho está encaminado a describir la membresía en una comunidad humana. Esta invoca el derecho moral a la pertenencia del ser humano y, por tanto, al trato en cualquier circunstancia como humano. Es un derecho moral y una cierta forma de trato compatible con el derecho a la membresía. El segundo uso se refiere a los derechos que se adquieren en tanto se es miembro de una comunidad política, por lo que son derechos que se generan en la reciprocidad con las obligaciones como los derechos civiles y políticos. En este es el sentido jurídico y político. La noción arendiana del derecho a tener derechos pretende ir más allá de la teoría contractualista y del justnaturalismo. No es simplemente la pertenencia a la sociedad civil la que da derechos, sino en términos de la autora, es el derecho a la humanidad. Es el que otorga la integración a la sociedad civil y el que, al convertirse en miembros como sujetos de derechos jurídicos y civiles, pueden intervenir en el espacio público y en la acción política. Así se interviene en la relación entre los derechos humanos y los límites de la política, por lo que la pertenencia a la ciudadanía como base del reconocimiento de los derechos humanos pudiera darse. Y la pregunta es, ¿qué nos podemos hacer? Y que yo creo que Hannah Arendt podría también ayudarnos a responder, y algunas otras autoras que también traigo colación. Es que si es posible una teoría de los derechos humanos, viendo estos problemas desde la fundamentación. Cuando Hannah Arendt en sus textos sobre filosofía política y sobre la política rescata la comprensión de los derechos
Nos rescata desde una visión ética, en la idea del humano y la responsabilidad que implica los unos con los otros, la dignidad que reconoce, la enfatiza en la posibilidad de aparecer entre los otros. Para ella la política, y esta traducción que hace ella de Aristóteles sobre la política, hace mucho énfasis en que el ser político es el que está entre los otros y por lo tanto la política aparece como parte de ese ser al momento de estar entre los otros. Entonces es frente y ante los otros, lo que implica el reconocimiento de alguien, como lo dice ella, es decir, como seres cuya identidad se deriva del discurso y del hablar y de la acción. Así la eticidad que destaca la autora se basa en la existencia política y se concentra en los asuntos humanos, el hacer en este mundo y el ser en común en un mundo plural, que le atañe a este ser la responsabilidad de los otros seres al momento de aparecer, la emancipación de los mismos desprovistos del mundo y atados al mismo, alienados del mundo moderno, dice ella. Y en esta visión, al traducir a Aristóteles, también encuentra las contradicciones del mundo moderno de estar atados de esta doble alienación, dice ella, de la modernidad, ya que hay un texto muy lindo que habla sobre la carrera espacial, esta huida constantemente del hombre hacia el universo y hacia el espacio, como una huida de la Tierra al universo, y del mundo del yo se hacen presentes constantemente en la modernidad. ¿Por qué vuelve a ella a los griegos? ¿Y por qué? Y con ese romanticismo que para muchos se caracteriza de la política, es porque encuentra en la acción política que pudiera superarse esta alienación al verse entre los otros. Arendt se preocupa por concebir esta propuesta en la que cabe la vida política para los ciudadanos, no como una definición o conceptualización, sino basada en la situación de los desnacionalizados. Es la propia experiencia y la experiencia de otros la que le lleva a tratar de comprender esta situación, como lo dice ella lo dice claramente en Orígenes del totalitarismo. ¿Quiénes son estos desnacionalizados? Para ella es el paria, el refugiado, el apátrida. Entonces el derecho a tener derechos se sobrepone a las circunstancias del nacimiento que pudieran diferenciar a los unos de los otros, lo que debería de eliminarse en la comunidad política y con el estatus de la ciudadanía. Dado que lo que define a la membresía de la comunidad política son las acciones y las opiniones, no las características que nos definen por nacimiento y obviamente proporcionan la pluralidad, como Arendt lo señala. No nacemos, dice ella, iguales, llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente derechos iguales, esto es en el Estado. Nuestra vida política descansa en el supuesto de que podemos producir la igualdad a través de la organización, porque el hombre puede actuar en un mundo común, cambiarlo y construirlo, junto a sus iguales, ya en ese reconocimiento que se ve en el Estado. El fondo oscuro de lo simplemente otorgado, el fondo constituido por nuestra naturaleza incambiable y única, penetra en la escena política como un extraño quien en sus diferencias totalmente obvias nos recuerda las limitaciones de la actividad humana que son idénticas a las limitaciones de la igualdad humana. Entonces, con este aparato, digamos, brevemente traigo yo aquí a la luz, es qué sentido entonces tienen para nosotros, los que vivimos en América Latina, pues hablar de derechos humanos. Entonces, ¿y qué sentido tiene teorizar sobre ellos? En esta región del mundo podemos decir pues que es una región de una gran desigualdad, de condiciones de asimetría evidentes frente al mundo occidental y de una gran pluralidad. Se requieren otras implicaciones, no solamente el reconocimiento de los derechos. Algunos autores aseveran que lo que requeremos incluir es un constante diálogo intercultural, viéndonos de una manera distinta, quitando la negación del ser y del otro para poder dialogar.
Y parafraseo, perdón, pero bueno, parafraseo, espero hacerlo correctamente. Desde esta propuesta que hace la doctora Guerrero en una hermenéutica de los derechos humanos y la interculturalidad, porque encuentro en esta propuesta una orientación para hablar de ellos desde América Latina, es que el sentido de los derechos humanos tiene un mayor alcance y capacidad de relaciones recíprocas, por la que no pueden estar sometidos únicamente a la ciudadanía. Y en una visión crítica, es decir, no solamente pueden estar vistos desde las relaciones políticas, sino que los derechos conllevan un sentido ético y a su vez político, que yo creo que ya Hannah Arendt lo veía venir, no lo desarrolló porque no era su momento. Entonces con esto quisiera terminar y diciendo que pues los derechos humanos, en esta implicación moral y de responsabilidad ética, nos ponen a la luz a las víctimas y a todos aquellos que no han sido incluidos y que se les ha desprovisto y negado este ser y el humano como tal, en una razón universal de su propia humanidad, ya sea vistos desde una ciudadanía solidaria, desde la interculturalidad, en la acción, desde donde sea, pero que es importante evidenciarlos y seguir cuestionando los fundamentos en la búsqueda de construcciones más humanas e incluyentes. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias por esta presentación, Claudia. Ahora voy a dar participación al doctor Antonio Mateos Castro. Él es investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pertenece al Seminario de Historia de las Ideas del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y bueno, entre sus múltiples publicaciones vamos a destacar algunas que, por cierto, aquí tenemos presentes. Él es especialista en filosofía latinoamericana también. Y bueno, les presentamos dos de algunas de sus colaboraciones y de sus libros. Los bordes de la filosofía, educación, humanidades y universidad. Esta es una coordinación que hace junto con Ángel Cholocotzi. Y también los invitamos a que conozcan este último libro también, Miradas éticas a la sociedad contemporánea, también de su autoría, junto con María del Rocío Lucero Muñoz y René Vázquez García. Así que bueno, invitamos a que conozcan las obras de estas grandes filósofas y de este gran filósofo. Y bueno, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a mi querido Antonio Mateos. Él nos presenta un trabajo titulado Derechos Humanos, Identidades Colectivas y Estado de Excepción. Muchas gracias. Me comprometes demasiado, pero también sé que me amas, ¿no? Y yo también te amo. Recíproco corazón. Somos amor. ¿No? Los amantes es físico. Agradezco la presencia de todos ustedes, sobre todo con este calor impresionante, ¿no? Y con esta bella ciudad que uno puede caminar, pero sin embargo la piel que habito me desgasta y me cansa para poder hacerlo, pero me siento regocijado un poquito de estar acompañado por dos grandes filósofos, ¿no? Por mi amiga Ana Claudia y por supuesto por mis estudiantes, mis colegas y mis amigos que están acá. Creo que hay cierta sintonía un poco en el discurso que voy a poder trabajar. Parto del presupuesto de que hoy los problemas contemporáneos yo creo que son problemas globales. Si bien es cierto, es una mirada particular mexicana, latinoamericana, no solamente el problema o el asunto, ¿no? de la marginación, por ejemplo, o de la migración de los países del sur al norte, la carrera armamentista, etcétera, etcétera, son problemas globales y hoy tal vez pareciera que es una moda hablar de los derechos humanos. No sé si se ha hecho más visible, no sé si es más explícito la necesidad desde diferentes ámbitos de hablar y problematizar de este tema. Es una mirada latinoamericana, es una mirada mexicana,
es una mirada tlaxcalteca también, porque es desde donde miro los problemas, y bajo este presupuesto partiré. ¿Cómo repensar el ejercicio filosófico a la luz de los problemas culturales contemporáneos? ¿Cuáles son los desafíos a los que hoy nos enfrentamos con respecto no solo al reconocimiento de los derechos humanos, sino también a su establecimiento institucional y como una forma de vida en nuestro país? ¿Cómo nos es posible, si es posible, superar el problema de la violencia y establecer tal vez una visión no violenta de la política y de nuestro Estado? Esas inquietudes nos llevan a reconocer de lo que se trata es de problematizar el pensamiento filosófico, jurídico, político y social a raíz de estas circunstancias que nos han tocado vivir, y determinados en mayor medida por lo que hemos llamado globalización liberal. Cabe decir que la tradición filosófica latinoamericana ha versado sobre la identidad cultural individual, sobre la autenticidad y originalidad de su ser y sobre la necesidad histórica de su emancipación. Hoy, además de estas tareas pendientes, las cuales tienen que replantearse, se suma el de la diversidad cultural y todo lo que ello implica en el ámbito político, jurídico, social y filosófico. El fenómeno de la llamada diversidad cultural, el cual puede mirarse desde tres enfoques, por lo menos: la multiculturalidad, la pluriculturalidad y la interculturalidad. Le apuesto a la interculturalidad y un poquito al final lo diré por qué. Tal planteamiento nos lleva a revisar ciertos valores universales, si es que podemos sustentarlos, de los derechos humanos en México, en los contextos de los procesos de mestizaje o hibridez que ocasionan nuestra diversidad. En este marco nos preguntamos por el lugar de las tradiciones culturales y el conflicto que supone una separación entre el desarrollo socioeconómico neoliberal y la libertad y los valores como un proyecto de los diversos sujetos colectivos, o, ya Claudia decía, los ciudadanos. Y tiene toda la razón. En este contexto, ¿quiénes somos ciudadanos? Es un replanteamiento importante que creo que tenemos que pensar. Por eso considero que tenemos que enriquecer y cambiar nuestras tradiciones y asumir un filosofar no solamente abstracto, sino situado en el corazón de la historia, de nuestra historia. Mario Todoro, un filósofo michoacano, diría a ras de suelo. Concretamente mexicano, permeado seguramente por los acontecimientos nacionales que necesitan de nuestra mirada, de nuestro filosofar, tal vez una filosofía de crítica, de resistencia, porque en nuestra realidad ha existido una violación sistemática a la vida, a la dignidad y a los derechos humanos. Nuestra historia nos muestra tradiciones teóricas y prácticas en defensa de los derechos humanos, los cuales debemos reconocer y recrear. Es un planteamiento interesante que no voy a desarrollar, pero quisiera decir que tal revisión o defensa de este asunto podemos empezar a rastrearlo desde Bartolomé de las Casas, ¿no?, en la defensa no solamente de los indios, sino de los negros, ¿no?, como lo podemos ver en el libro Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, pero también en la brevísima relación de la destrucción de África. Tomás de Mercado denuncia el comercio nefasto de esclavos en su texto Suma de Tratos y Contratos. Otros pensadores como que defienden los derechos naturales en diferentes momentos son Julián Garcés y Vasco de Quiroga, Fray Alonso de la Veracruz, Fray Juan Ramírez, Juan Zapata y Sandoval, el arzobispo Juan de Palafox y Mendoza, Sigüenza y Góngora, Javier Alegre, Clavijero, Morelos, Fray Servando, etc. No voy a ahondar, digamos, pero dejo esta experiencia histórica que ha venido desde hace algunos siglos pensando este asunto. Debemos reconocer y recrear esas tradiciones, ya que es desde donde podremos enfrentar, tal vez, las violaciones constantes a la vida, a la dignidad y a ciertos valores. Porque tal vez es probablemente
el único recurso de apelación que se tiene contra todo poder arbitrario, tirano, dice Norberto Bobbio, para que el hombre pueda realizarse en libertad y en igualdad. El filósofo mexicano Mauricio Belchor nos lo dice de la siguiente manera: la protección de la libertad es lo más cercano al hombre, lo más propio y connatural. La libertad es inherente a la naturaleza humana, es donde más propiamente se ejercita lo constitutivo del hombre, saber, la razón, o, si se quiere, es donde la voluntad se sujeta a la razón, pues se trata de la voluntad iluminada por el intelecto. Por eso el ambiente más propicio para los derechos humanos es el de la democracia. Si Rodó en el Ariel trató de conformar y explicitar la identidad latina frente a la sajona, en el siglo XXI, con el fenómeno de la globalización, se crean y se conforman, se invisibilizan, se destruyen formas culturales que obligan a revisar las representaciones mostradas por Rodó, ya que consideramos que la identidad simbólica, la que es constituida con el pensamiento y la cultura, es tan importante también como la identidad física, el cuerpo, y proteger aquella es resguardar la libertad del hombre para buscar sentido y tal vez el bien común, ¿no? La globalización hoy nos refiere a procesos complejos de orden planetario, mostrando no solo los cambios cuantitativos en la economía y en la racionalización técnico-institucional, sino también los cualitativos en el ámbito de la diversidad cultural, ya que es en ese momento cuando se entran en crisis las culturas, porque se expresan culturas dominantes y otras minoritarias, siendo las culturas más débiles las que sufren las crisis o padecemos las crisis, pues somos más vulnerables, porque el mayor riesgo es su desaparición, su invisibilidad o su negación absoluta. Lo que está en juego es el derecho a la igualdad y el derecho a la diversidad, no solo el reconocimiento de la diferencia, sino a vivir en la diferencia. No basta con reconocer la diferencia, los pueblos seamos diferentes, pero no basta con reconocer la diferencia. Lo anterior desencadenaba una ruptura en las categorías histórico-culturales y político-jurídicas con las que se había pensado los diferentes sujetos y culturas desde el siglo XIX, debido a que las crisis profundas que se dan dentro de las culturas y en el contexto actual es la de los derechos humanos. En las primeras décadas del siglo XX se formaron concepciones del ser nacional como expresiones de los rasgos peculiares de cada nación. Se trataron de construir identidades culturales con una estrategia ideológica unificadora de diferencias culturales, étnicas, existentes dentro de un mismo país, asumidas como modos particulares de un ser nacional. En otras palabras, se pensó al Estado como este complejo mítico que fundamenta y articula la cultura política moderna. Este complejo mítico que fundamenta a un conjunto de hombres, ¿no?, y mujeres, hoy problemático, porque no es suficiente decir el amor solamente hombre y mujer, ¿no? Se dice de muchas formas, que a lo largo del tiempo conservan una lengua, una memoria y tal vez una espiritualidad y seguramente marcas en el cuerpo. Y que políticamente dicha nación ha decidido serlo a partir de un contrato social que identificaría a la nación como un territorio, una constitución y un conjunto de instituciones que fueran capaces de proteger a sus miembros bajo el ámbito jurídico-político. Lo cierto es que la experiencia histórica, por lo menos la historia moderna, nos lleva a considerar el Estado Nacional como una entidad autoritaria por el hecho de poseer y ejercer la violencia y dominación política como recursos básicos de la conservación de la institucionalidad. Perdón, lo que pasa es que fui un poco cortando mi texto, que tenía una retórica de 30 cuartillas, pero bueno. Hasta antes de las últimas décadas del siglo XX, las identidades eran producidas mediante el establecimiento de acontecimientos fundadores que luego eran y siguen siendo introyectados a la población en la escuela, en los rituales cívicos, en los discursos políticos, en las colecciones de museos. Es decir,
a través de un metarrelato patriótico capaz de representar dicha unión en términos providenciales, como un destino escrito, manifiesto y como una decisión para establecer el contrato social, un compromiso, una identidad nacional que, en el fondo, oculta una fractura esencial, una lucha a ser distintos. Hoy la cultura propia queda definida en relación a un territorio organizada conceptualmente en textos, objetos que representan la raíz de la nacionalidad. El cine, por ejemplo, y la radio popularizaron a inicios del siglo XX la idea de que los habitantes de un espacio geográfico debían poseer una cultura homogénea y tener una identidad única, cerrada, fuertemente ontológicamente hablando. Por ejemplo, las culturas indígenas parecían disgregarse a raíz de la transnacionalización económica y cultural, pero, paradójicamente, están redefiniéndose, resistiendo a su patrimonio cultural para poder enfrentar dicha situación. Cito a Horacio Cerruti: la llamada globalización coexiste con virulentos reclamos nacionalistas y demandas de reconocimientos étnicos. Afloran sensibilidades colectivas y o comunitarias que, en el límite, remiten al individuo, a su subjetividad, a sus escasas posibilidades de identificación, confianza, reafirmación de su personalidad y respeto a sus derechos más elementales. Ese vaivén de lo individual a lo colectivo se articula con los borrosos límites de lo público y lo privado para diluir la propia imagen, impedir la consolidación de una autoimagen propia y difuminar cualquier atisbo de dignidad y diferencia. Cierro cita. Sin embargo, también tenemos que reconocer que desde los lugares que estas diferencias y estos diversos sujetos colectivos, como gays, indios, migrantes, exiliados, refugiados, ilegales, discapacitados, mujeres, transgéneros, estudiantes, periodistas, pobres, campesinos, etcétera, ¿sí?, desde sus espacios reconocen o tratan, enfrentan, resisten y combaten identidades inerciales que confiere el sistema para aislar y destruir de manera material y espiritual, pero también simbólicamente a cada una de ellas. Algo nos dice la filósofa norteamericana Judith Butler de la Universidad de Berkeley. No podemos seguir pensando que la vulnerabilidad nos hace víctimas. Hay que pensar que es nuestra vía a la resistencia. Dicha vulnerabilidad es resultado, dice, del contexto que nos crió, porque somos vulnerables o afectados por discursos que nunca escogimos, por la consecuencia de la privatización de bienes públicos bajo intereses de desigualdad y porque dicho concepto significa una condición precaria en la que se vive, que conlleva el abuso, desapariciones y asesinatos por una infraestructura que falta. Por ello, no se tiene que ser resistentes a la vulnerabilidad, sino a los regímenes que vulnerabilizan, que nos hacen víctimas. Hay que pensar, tal vez, que es nuestra vía a la resistencia y al reconocimiento ontológicamente de nuestro ser. En el México moderno también tampoco hay que ser tan pesimista, ¿no? En el México moderno también han existido trágicamente el no reconocimiento a esa dignidad y a los derechos fundamentales de los múltiples sujetos colectivos e individuales. 1958, la represión y tortura contra maestros, obreros, ferrocarrileros y profesionistas en el DF. La masacre de estudiantes en Tlatelolco en el 68. La masacre de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, 95. La matanza de indígenas tzotziles en Chiapas. En el Charco, Guerrero, la masacre contra los indígenas Nazavi, mixtecos y tlapanecos en 1998. La agresión a campesinos en San Salvador Atenco en 2006. El incendio de la guardería ABC en Sonora en el año 2009. La matanza de por lo menos 23 personas, niños y adultos, supuestos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en 2014. Ayotzinapa, en Guerrero. La desaparición de 43 estudiantes normalistas en 2004. Los 100.000 muertos en los últimos 20 años,
miles de ellos por daños colaterales, según San Felipe Calderón, los 30.000 desaparecidos, ya sea por la guerra del narcogobierno o contra activistas políticos y luchadores sociales, los miles de secuestrados, las constantes y graves denuncias de los organismos nacionales e internacionales por las violaciones que el Estado y las autoridades cometen contra los derechos humanos, abuso de autoridad, las desaparecidas o muertas de Juárez y las del Estado de México, los más de 100 periodistas asesinados en los últimos 10 años, los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, de 2016. Me quedo corto. Creo que sabemos, la lista sigue y sigue. ¿Cómo llamarle a esta situación? ¿Estado de excepción? Walter Benjamin. ¿Campo de concentración? Giorgio Agamben. ¿Estado de sitio, totalitarismo? De Yari. ¿Terrorismo de Estado? ¿Guerra civil? El problema de fondo es una crisis, ¿no?, estructural en las instituciones, en nuestras instituciones. Seguramente muchos muertos, violentados y desaparecidos. Habrá un asunto de justicia, de reconocimiento a la vida, a la dignidad, a los derechos por parte del Estado mexicano, que hoy vemos trágicamente no solamente no reconocidos, sino transgredidos por el mismo Estado. Benjamin recupera la idea del estado de excepción de la teología política de Smith. Le interesa la relación que hay entre este y la soberanía, así como entre violencia y derecho y justicia. En este interés descubre que el poder de suspender las leyes revela el secreto del poder político, a saber, que no es aplicar las leyes ni hacer leyes legítimas, sino convertir su voluntad en ley. El misterio escondido del poder es la fundamentación decisionista. Por eso lo que le interesa a Smith es que el estado de excepción no se convierta en caos, sino en sometimiento a la decisión del soberano sin mediación de ninguna ley. Es decir, la autoridad del soberano no necesita derecho para crear leyes, ni leyes para asegurar el sometimiento. Dice Benjamin, el príncipe reinante está destinado desde el comienzo a ejercer el poder dictatorial. Entonces podemos afirmar que con el derecho se inicia la transgresión, la obediencia y la violencia, ya que por un lado implica regulación social, es decir, reúne a la comunidad por encima de toda diferencia sin negar la singularidad. Pero por el otro, como ley externa positiva, tiene la fuerza para solicitar y ejercer el castigo por su incumplimiento. Si esto es así, ¿sí?, dice Arturo Romero Contreras, si esto es así, la ley es por tanto violenta, introduce sufrimiento en el mundo, es un yugo y una amenaza. Paradójica porque es prohibición de la violencia, es decir, es violenta pero también es dirigida a ponerle fin. Por eso para Benjamin, la violencia al final de cuentas funda o mantiene el derecho, instaura un orden, lo mantiene, es violencia creadora de legalidad. Esto es visible aún en nuestras democracias modernas. Y es en esta relación de violencia y derecho en donde se hace visible el asunto de la justicia, de la dignidad de las personas, de las víctimas que están ocultas detrás de la conservación o fundación de la ley. Es por eso que el estado de excepción en Benjamin es permanente, tesis 8, no es algo provisional, es la regla, es marginación y violencia sistemática. Y tal estado, consideramos, es vigente en nuestro México actual. Benjaminianamente hablando, para dejar a una parte de la sociedad en un espacio sin ley, es necesario la presencia de la ley, porque si no, todo sería un caos. De lo que se trata entonces es la posibilidad de un sistema legal que pueda ser para las víctimas silenciadas e invisibles en un estado permanente. Es decir, la posibilidad de justicia, de hacernos cargo del sufrimiento o la injusticia de los otros, o en suma, diría radicalmente Benjamin, del verdadero estado de excepción que se prefigura en los movimientos, en las resistencias, en los instantes políticos que interrumpen el establishment. Por eso es en el orden de lo profano, en el orden humano, en donde se rompe el continuum de la historia. Son los sujetos que luchan
los que toman conciencia de su situación, de su sufrimiento espiritual y físico en la historia, como lo vemos y constatamos. Los grandes problemas nacionales parece que desde la presidencia están en otro lado, en los vacíos, en los silencios y no en las pantallas sensacionalistas de la televisión mexicana. Consideramos en ese sentido que por eso no es una cuestión de moda, que el discurso de los derechos humanos es importante y necesario de ser tomado en un momento de crisis institucional. Sabemos que su principal referente es la dignidad, entendida en dos sentidos. Por un lado, la dignidad como valor intrínseco o punto de partida ontológicamente hablando, independiente de las condiciones históricas y que es la base de los derechos humanos. Pero por el otro, la dignidad como un valor extrínseco o punto de llegada. Esta segunda acepción está ligada de manera concreta a la calidad de vida y es fundamental reconocerle, ya que hace referencia a la efectividad de los derechos e instituciones y a la convivencia concreta en una sociedad. La dignidad entonces enfatiza la valoración de la diversidad, la autodeterminación, la igualdad de trato. En suma, la defensa de la esencia de cualquier ser humano. Le dejaré un poquito ahí para que podamos escuchar a la doctora que nos acompañe y seguramente habrá muchas cosas que comentar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Antonio Mateos por esta presentación. Y bueno, vamos a finalizar esta mesa con la participación de la doctora Ana Luisa Guerrero. Ella es especialista en filosofía política, también en filosofía latinoamericana, en derechos humanos. Y bueno, no acabaría de presentarla si solo me dedicara a presentarla, así que voy a ser muy breve con esta presentación. Les presento también un libro de la doctora Guerrero, los invitamos a que lo lean. Se llama Filosofía y Pueblos Indígenas, y pues aquí se los dejo para que lo conozcan. Tiene múltiples participaciones en revistas especializadas, en libros y demás, pero por el momento les presentamos, los invitamos también a que conozcan libros como Pensamiento Político y Genealogía de la Dignidad en América Latina, y también Filosofía y Política y Derechos Humanos hacia una hermenéutica intercultural de los derechos humanos, ese es otro libro. Y bueno, finalmente les comento que ella es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y también es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sin más preámbulos, voy a cederle la palabra a la doctora. Ella nos presenta un trabajo que ha titulado así: Los derechos humanos y la dignidad de los pueblos indígenas en Argentina. Así que les cedo la palabra. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores la invitación. La verdad estoy muy contenta, esta mesa es espléndida y las que he escuchado también. Margarita Espinosa ha sido muy amable, mi amigo Mario Magallón, entrañable, nos conocemos desde hace 30 años, o sea, yo estaba chiquitita, en la universidad fuimos colegas, y Ana Claudia Orozco, tan amable, tan afectuosa. Mis colegas han sido brillantes en esta ocasión, y que además brillantes y para mí muy convenientes, porque me han dejado un clima, y ya no voy a explicar todo lo que ellos han dicho, me favorecen porque voy a entrar derecho a un tema que es más bien de filosofía del derecho y filosofía política. Fíjense ustedes que yo soy una perdida, porque ya no pertenezco al área de filosofía, realmente no sé dónde ando, me ando encontrando, porque los filósofos inventamos mucho, no conocemos el entorno, tenemos la actitud libresca del concepto, y a mí realmente me hartó, ¿no? Entonces me he arrojado un poco al mundo, en el sentido de Kush, de estar siendo, ¿no? Que aquí hay un especialista en Kush, una colega argentina, y en ese estar siendo, pues uno dice muchas tonterías, más de costumbre,
Yo me inicio en el 92 en este tema, cuando la UNAM no se dedicaba a la filosofía de los derechos humanos. Entonces mis maestros, que en esa época era el doctor Abelardo Villegas, Mauricio Buchot, Ignacio Sosa y José Luis Orozco, yo era la becaria de los 4 y los 4 eran mis tutores. En aquella época teníamos 7, entonces de ahí un poco enloquecí más de la cuenta, porque cada uno me decía que no le hiciera el caso al otro. Entonces decidí hacerme caso a mí misma y pues así me ha ido, porque ha sido muy útil hacer esto, ¿no? Y en esta historia, y creo que los derechos humanos, primero me enamoré mucho de ellos, y como suele pasar con las mujeres, cuando nos desenamoramos somos bárbaras. Entonces sí he encontrado que la filosofía de los derechos humanos es otra forma de seguir la guerra, ¿no? En paz. La ley puede servir para acomodarnos a unas ideas dizque muy sublimes y que vienen a justificar una condición de opresión, en este caso de los pueblos indígenas. Decidí irme a Chile primero a averiguar cómo estaba eso del etnocidio jurídico vigente, de herencia de Pinochet, donde está vigente también la ley terrorista, y donde llevan la voz cantante los mapuche, como está este pueblo de resistencia. Y en los mapuche pues hay de todo. Hay pues organizaciones que están a favor del neoliberalismo, otros no, y están en lucha en contra del sistema. Después de ahí me fui a Argentina, y fue otra aventura, porque ahí hay mucho reconocimiento, pues hay un reconocimiento constitucional a partir de 1994. Los pueblos indígenas son sujetos de derecho, y en su momento fue una carta de mucha vanguardia, y en algunos aspectos lo sigue siendo, más que la de México. Y Argentina ha sido muy, ¿qué les diré?, muy sagaz, porque ha hecho leyes, más leyes, tienen una colección de leyes a favor de los pueblos indígenas, y los ha atarantado, porque hay una condición de ellos muy precaria, tan precaria como en Chile, ¿sí?, pero con una colección jurídica muy interesante, y les voy a hablar hoy de eso. Me van a permitir que haga un recorte, porque también mi escrito es de 30 cuartillas, entonces me voy a quedar con la parte del derecho a la propiedad comunitaria indígena, si me lo permiten. Voy a proceder a hablarla, es corta. En 2012 se presentó por iniciativa de la Presidencia de la República Argentina el proyecto de reforma de Código Civil y Comercial en el Congreso de Diputados de la Nación, que no llegó a prosperar en tanto no contó con el respaldo ni la consulta de los pueblos indígenas, y las implicaciones al derecho de propiedad comunitaria indígena eran afines a su privatización. Sobre ello, Elena Picasso resume sintéticamente las razones de su inconveniencia. El texto del proyecto de reforma reconoce a los pueblos indígenas como personas jurídicas de naturaleza privada, junto a las mutuales, cooperativas y consorcio de propiedad horizontal, lo que contradice el reconocimiento de su preexistencia al Estado argentino. Ello supone además la imposición de reglas de funcionamiento social y político que nada tienen que ver con la organización propia de estos pueblos y comunidades y mecanismos de toma de decisión ajenas a sus culturas. Lo que trajo de positivo el mencionado proyecto de ley fue un movimiento de reacciones y reflexiones pertinentes para esclarecer el derecho de propiedad comunitaria indígena en Argentina. Para abordar este asunto, elegimos las aportaciones, y elegí acercarme a los abogados en Argentina, porque pues tienen esta historia de primera mano. Y me acerqué a este volumen y a sus coordinadores, que son Fernando Kosovsky y Sonia Lilia Ivanov, publicado por el apoyo de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados de Derecho Indígena, y a la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, que conlleva la propiedad comunitaria indígena. En primer término, las opiniones, voy a citar a Juan Manuel Salgado, que centran y ubican la temática en sus antecedentes en Argentina, ya que propone claves para comprender la situación en la que se encuentra el derecho de propiedad indígena sobre las tierras que tradicionalmente ocupan,
en tanto que no ha sido resuelto y es poco común que se den resoluciones judiciales y administrativas a su favor. Ustedes saben que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es bastante manido, siempre lo presentamos como el tratado más importante en defensa de la propiedad y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En Argentina está reconocido desde el año 2000, pero curiosamente no tiene jerarquía constitucional. Muy curioso, porque el artículo 75 de la Constitución dice que los tratados sobre derechos humanos deben de tener jerarquía constitucional, pero después dice que después de que el Congreso lo ha aprobado en sus 2/3 partes. Y es aquí donde se paran. Entonces es vigente, pero no tiene pues esta vigencia, esta jerarquía constitucional, y es aquí donde vienen los candados, ¿sí? Por ejemplo, esto que les estoy diciendo. Entonces se hacen leyes para favorecer a los pueblos indígenas, pero después viene el retroceso. En el 2006 se declara pues en emergencia esta materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido registrada en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. También aquí hay otra historia. Resulta que el convenio 107 de la OIT, anterior al 169, se adopta en Argentina o se aprueba en 1960. Este convenio, si bien es asimilacionista, indigenista, reconoce la existencia de la propiedad comunitaria, ¿sí? Eso tiene de importancia. Ahora, este OIT, este convenio de la OIT, el 109, podríamos decir, bueno, ¿qué ganamos si es asimilacionista? Bueno, al menos se refiere a que existe este tipo de propiedad. En Argentina después crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Esta ley de 1985 niega la propiedad indígena y reconoce la personería jurídica. Entonces aquí hay una contradicción. En México no solicitamos que las comunidades tengan personería jurídica, ya la tienen, ¿no? En Argentina sí y en Chile sí. Entonces esta hace que los pueblos indígenas se inscriban y obtengan, hagan de cuenta como si fueran organizaciones civiles. Y esto es anticonstitucional, pero los pueblos indígenas batallan con esta situación de desconocimiento, porque además, si bien es cierto que en el imaginario argentino ya no se puede negar que tienen una ascendencia muy fuerte, originaria, y que ese imaginario de que bajan de los barcos pues no es tan cierta, con los estudios de la Universidad de Buenos Aires, que durante 10 años hicieron pruebas de sangre por ciertas familias y muestran que el 53% de la población argentina tiene raíces indígenas. Esto viene a instalarse ya en el imaginario. Si bien es cierto que en el norte de Argentina hay una mayor conciencia de esta situación, todavía prevalece la otra situación de la Argentina blanca. Entonces los antropólogos actualmente están discutiendo si la mayor parte de los pueblos originarios de Argentina no son originarios, sino que han sido desplazados y provienen de Chile. Y esta es una discusión porque los mismos pueblos originarios dicen no es cierto, estábamos antes de la creación del Estado Nacional argentino y chileno. Como ven, la misma academia son posturas de poder hacia la determinación de quién es originario y quién no. En el caso de los estudios que yo he tenido sobre filosofía, es muy pobre la reflexión filosófica de los fundamentos del poder para los pueblos indígenas. Incluso no es un tema reconocido en filosofía, sino más bien como sociorrollo, porque no nos ocupamos de los grandes problemas que es el ser y la nada, ni de por qué entonces P entonces Q, y esto se vuelve un poco irrelevante. Pero cuando empezamos a cuestionar cómo se comprende la idea del mejor Estado, que es el tema clásico de Aristóteles, y que él sí se dedicó a hacer una compilación de las constituciones de su época, pues nos inspira un poco para hacer esto mismo. Entonces, ¿qué más les cuento de esta historia?
Bueno, que actualmente están promoviendo esta asociación de abogados indígenas que haya una reforma, pero una reforma para que haya una educación intercultural nacional, es decir, que se cree la Universidad Nacional Intercultural, que está un poco en contradicción en los términos, porque si fuera intercultural ya no sería nacional, ¿sí? Tendría que ser plurinacional. Entonces, la propuesta del grupo de abogados es que se gestione, junto con los pueblos indígenas, la explotación de los recursos naturales. Y aquí también uno puede preguntarse si porque el pueblo indígena se ha engañado, invitado, convencido a que comparta los beneficios de la explotación de los recursos naturales, por eso se rompe con el neoliberalismo. Pues no, sería como una invitación a hacerlos partícipes. Y cuando se dice o se habla de la autonomía de los pueblos indígenas en Argentina, pues también es otro problemón muy grave, porque otra vez pensamos si van a tener personería jurídica, pues no fácilmente no se les va a dar la autonomía para ser distintos. El asunto con Argentina y también con Chile y con México también en general, podríamos poner un poquito a Bolivia y a Ecuador diferente, pero también con sus asegúnes por lo que están viviendo. Pero el problema es el problema realmente es económico, no nada más es jurídico y político y ético. ¿Por qué? Porque el Estado tendría que saber lidiar en momentos con derechos colectivos de las transnacionales, que son derechos legales. Por otro lado, con los derechos colectivos de los pueblos indígenas que quieran no ser liberales, ¿sí? O que estén en contra del neoliberalismo. Y por otro lado, con los derechos de los individuos a la propiedad de sí mismos y a la propiedad para vender, la libertad para la igualdad. Entonces el Estado actualmente, si bien con Bolivia y Ecuador está reformulando paradigmas jurídicos y políticos y éticos, en estos países, en los que incluyo a México, pues es imposible hacer una reforma en la que nos reconozcamos más allá de lo plurinacional, de lo pluricultural, porque llegar a lo plurinacional significaría aceptar diversidades, formas de ser económicamente hablando. Y este es un punto que no va a progresar o que posiblemente no progrese. Yo soy muy pesimista. Yo pienso que la forma diversa en lo económico está a punto de ser extinta o de ser incorporada, y eso hay que verlo, hay que decirlo, porque ¿qué les diré? Cuando yo me asumo como una mujer que quiere ser dueña de su vida, estoy diciendo que soy liberal, pero voy a chocar con estos prejuicios, son los que me van a acercar a otras mujeres distintas a mí, pero tengo que exponer cuáles son mis cartas para poder hablar éticamente. Y en lo económico todavía es mucho más difícil, porque en lo económico podemos acomodarlo con el imperativo categórico, y el imperativo categórico kantiano ya nace recortando la ciudadanía activa y pasiva y a las mujeres y a los no propietarios. Entonces el imperativo categórico solamente vale para ciertas circunstancias y se topa con la base económica. Le queríamos quitar a Kant lo liberal, pero es imposible. Entonces, ¿cómo dialogar entre iguales si no conocemos los principios éticos de los desiguales? Y ese es un asunto que no resuelvo, que estoy ahí con él constantemente, que no resuelvo, que teóricamente puedo darle salidas racionales, pero que efectivamente yo me he visto todavía incapacitada para dar una perspectiva de los derechos humanos en la región, solamente que no podemos prescindir de ellos porque no tenemos otra cosa, pero también sirven para ser acomodaticios, para aletargar un movimiento revolucionario, y pues en estas me quedo. Y aquí así de corta ha sido mi conferencia, y solamente los invito, pues no que me lean, no que me lean, sino que podamos juntos buscar otro tipo de valores más allá de los derechos humanos, tal vez, ¿no? Pero no tengo otra cosa que decirles que los derechos humanos. ¿Sí? No tengo luego muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes que nos han presentado estas
reflexiones muy interesantes sobre los derechos humanos. Sé que estamos sobre el tiempo, pero nos vamos a permitir tomar algunos minutos pocos, para que podamos intercambiar, compartir algunas reflexiones o alguna pregunta con nuestras filósofas, nuestro filósofo. Y nada más les comento una cosa breve. Los comentarios muy concretitos y preguntas igualmente concretas, por favor. Voy a hacer una ronda de miles de preguntas. No es cierto, una ronda de 3 y enseguida otra ronda de 3 y hasta ahí, ¿sale? Primero, por el orden, aquí empezamos con Pepe, luego, por favor, nuestro compañero y alguien más estaba aquí, 1, 2 y 3, y después les cedo la palabra a los compañeros aquí atrás. Y bueno, un pequeño comercial. Yo sí los invito a que los lean porque nos comparten sus ideas. Sí, por favor. Bueno, para la investidura del doctor Mateos, ¿no? Seguramente por la misma cuestión de la lectura, se equivocó en 2 fechas. Cuando habla del movimiento de ferrocarrilero no es en el 68. En el 68 son los estudiantes, es 58. Y cuando habla de Ayotzinapa dijo 2004, no es 2014. Entonces, pues, te enamoras. Un doctor enamorado de tener en cuenta eso. Muchas gracias. Por favor, el compañero. Soy muy breve, nada más. Primero, doctora, me parece que, doctora Guerrero, atreverse a pensar la filosofía en otros ámbitos es muy valiente y lo reconozco. Un par de comentarios muy rápidamente. A lo mejor pensar también el concepto de propiedad es interesante, ¿no? Hay autores que dicen que los derechos humanos son intransferibles, o entonces el derecho a propiedad sí es transferible y por lo tanto no es un derecho humano, ¿no? Y segundo, estaba ahorita viendo en el teléfono, Argentina ratifica el convenio 169 en el 2000. A lo mejor hay mecanismos jurídicos para hacerlos valer en el propio país de Argentina, ¿no? En el contexto de los países internacionales, en el contexto del derecho internacional. Rápidamente también respecto al doctor Mateos, en relación con la identidad, la cultura y los derechos humanos, se me ocurre que es interesante la importancia que tiene, por ejemplo, la identidad de género hoy día en la doctrina y en el derecho. La identidad de género no es nada más como se ve una persona, sino la condición para el ejercicio de los derechos más fundamentales, ¿no? Y lo otro, el estado de excepción yo creo que es justamente lo contrario a la legalidad. Puede ser que haya estados de excepción, o sea, como origen de la violencia, como origen del estado de excepción y una aparente legalidad. Justamente el estado de excepción, en algunos autores, es lo contrario a la legalidad y a los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son la vanguardia, la defensa, pues, en contra del estado de excepción. Y rápidamente también, en relación con lo que decía la doctora Claudia, sí, la ciudadanía es un tema fundamental, un tema que nos conduce como un callejón sin salida, ¿no? Pero también hoy día creo que hay muchas posturas que mencionan, pues, que no es la fuente del derecho, pues, hay en el contexto internacional y nacional reivindicaciones fundamentales en relación con los derechos mucho más allá de la ciudadanía, no es la fuente última. Y finalmente, del otro lado, hay organismos supranacionales que están garantizando los derechos mucho más allá de la ciudadanía del local y del Estado Nacional, ¿no? Una participación y después otra ronda. Al compañero, aquí había un compañero. ¿Yo? Sí. Bueno, igual rapidísimo. Perdón. En este caso, anteriormente en alguna conferencia había escuchado un concepto que me parece que rescatan en uno de los diálogos, que es el de que la ley es la violencia simbólica por excelencia. En este caso, tomando eso y tomando en cuenta que históricamente nosotros acabamos de pasar como sociedad o como humanidad por el siglo de las universales, que son los siglos XIX y XX,
pretendemos también abordar de esta forma lo que son las materias de los derechos humanos. Si bien son inalineables, son universales, esta universalidad que adoptamos también nos impide, bueno, al plantearlos como ley, nos impide generar como un análisis que permita adaptar esos mismos derechos a las distintas culturas, ¿no? Distintas sociedades, o como plantear la teoría del relativismo cultural, ¿no? Que cada sociedad se desarrolla de manera diferente. Sería importante, o bueno, mi pregunta es si es posible el poder desarrollar o abordar los derechos humanos desde un punto de vista que no sea dogmático, que no sea como existan, son universales e incuestionables, ¿no? Sino que nos permita hacer como una exégesis o un trabajo hermenéutico de los mismos para revalorarlos, replantearlos y saber cómo vamos a poder ponderarlos de acuerdo a cada realidad que vive cada sociedad, ¿no? Sería pues, como mi pregunta, si es posible, ¿no?, poder realizar. Les doy la palabra por orden de preguntas. Podemos empezar como por ponencia. Yo la verdad no tengo mucho que decir. Efectivamente creo como usted también, la ciudadanía no solamente es la fuente del derecho, y la crítica que hace es a esta visión de la ciudadanía nacional, ¿no? Esa es la crítica de la que parto, y digamos y le he podido ejemplificar en el caso de los inmigrantes que quedan sus derechos sometidos en no tener la ciudadanía nacional. Pero la ciudadanía efectivamente podría, y ya tendríamos que verla desde otra forma, y inclusive el propio Estado, ¿no? El propio Estado nacional se trastoca hoy en día. Y la otra, yo creo que la pregunta que haces es si se pueden ver sin universales. Esa es una pregunta que yo también tengo, así, o sea, constantemente. Y luego, ¿por qué no? Porque ¿cuáles son los mínimos? Entonces, si nos vemos sin universales, entonces caer en relativismos es muy peligroso. Entonces, o sea, hay que ver que los límites de esos universales o de esos relativismos, para ver esta ponderación y esta valoración a sí mismo, ¿no? O sea, si responden a la cultura, porque las veo enfrentadas todo el tiempo. Los casos así emblemáticos, ¿no?, de las mujeres en Oaxaca que dicen, oye, yo sí quiero de los derechos humanos universales, liberales, esta parte. O sea, sí me quiero ver como individuo, sí quiero que me respeten el cuerpo, sí, pero también quiero que respeten mi cultura, que respeten esto y que respeten. Entonces es como, o sea, esta contradicción constante, y igual lo decía les platicaba los ejemplos les he platicado los ejemplos a con quien he podido conversar en estos diálogos aquí en el Congreso. Yo he trabajado con los migrantes en Nueva York, los llamados Dreamers. Entonces trabajé con ellos allá en Nueva York y vinieron recientemente a San Miguel de Allende. Entonces ellos todo el tiempo me decían, no sé si sepan quiénes son los Dreamers, pero son chicos que se fueron muy jóvenes, niños, a Estados Unidos de forma ilegal, y los padres son ilegales y ellos tienen ese estatus de ilegalidad. Entonces, y bueno, vinieron acá bajo una ley que saca Obama, y donde les da la residencia por 2 años. Entonces, ahora que regresan a México después de 20 años de no tocar el país, me decían, es que yo me siento, o sea, eso que me daba como identidad allá de decirme mexicano, aquí me siento totalmente fuera de lugar y no me entiendo, o sea, no entiendo nada. Entonces yo les preguntaba, ¿pero te quita lo mexicano? No me quita lo mexicano. Entonces, un poco en el diálogo con ellos decía, ¿y por qué no como pensar en esos dos, ¿no? O sea, ya eres estadounidense porque allá te educaste, hablas inglés, pero sigues siendo mexicano, ¿no? Entonces, sí, o sea, entonces esta idea de la binacionalidad, o sea, digamos, son cuestiones que la propia globalidad y estos movimientos, o sea, este ejemplo que pongo, ¿no?, nos traen a la luz y que nos hacen repensar como todas las estructuras, ¿sabes? Entonces, yo ahí también diría que ponderamos, o sea, cómo valoramos. Entonces es una tarea que está dura, ¿no? O sea, al menos para mí responderla. Gracias. Gracias, rápidamente. Si bien es cierto, hay una cuestión más visible sobre los derechos humanos, y más adelante hablaba de situaciones concretas, por ejemplo,
los campos de concentración siguen existiendo en el norte del país, ¿no? Campesinos que van a trabajar, muchos de ellos paisanos míos, aquellos, y que se están hacinados en bodegas como si fueran campos de concentración. Los hornos crematorios siguen encendidos, aunque dice el ejército que no. Creo que en el fondo la cuestión de los derechos humanos sí tienen un origen occidental, y en ese sentido siguen teniendo una alma occidental, ¿no? Siguen teniendo una figura de hombre occidental. Creo que también tendríamos exactamente que hacer ese ejercicio sobre los derechos humanos, ¿sí? A ejercer los derechos fundamentales de cualquier ser humano, ¿no? No tiene que ver la identidad de género, no tiene que ver el color de piel, no tiene que ver mi ideología, mi creencia religiosa, porque eso es lo más visible, ¿no? Parece que las diferencias es lo que nos hacen más visible y lo que permite exactamente esta confrontación. Creo que hay un ejercicio desde este lado del mundo, ¿no? De esta parte del sur de América, que es América, ¿no? Otro tipo de alma distinta al alma occidental, que tenemos exactamente que darle un matiz distinto. Seguramente por eso siguen siendo problemas, porque todavía no caben los sujetos colectivos, por ejemplo, de América Latina, ¿no? Y pensaba un poco acerca de la propiedad. Una de las condiciones básicas que ponía Sepúlveda para darle la dignidad y alma a los indios de este lado del mundo, pues era la propiedad, ¿no? La propiedad. Con respecto, claro, el estado de excepción, un poquito esta figura, pues es suspender los derechos, claro. Es decir, y un poco jugar con esta idea es el hecho que el Estado, para poder mantenerse, tiene que ejercer el poder, ¿no? Si no se tranquilizan, ejercemos la opresión y el poder. Es decir, si bien es cierto, el Estado, justificado por la política, para poder mantener esta frágil condición, este artificio que es la cultura y el Estado, necesita cancelar la violencia. Pero para que el Estado también se mantenga, necesita ejercer la violencia. Entonces hay que radicalizar eso, es el verdadero estado de excepción. Y en esa medida yo un poco los ejemplos, y agradezco aquí a mi compadre y amigo y profesor que me haya corregido los años, ¿no? Precisamente es eso, es lo que sucede, ¿no? Creo, dentro del mismo Estado, para poder mantener la legalidad, la legitimidad, se ejerce el poder, ¿no? No hay culturas ideales, no hay culturas abstractas, hay culturas concretas. ¿Cuáles son los límites de las culturas concretas, ¿no? Sean cual sea, ¿no? ¿Cuál es el límite? Pues jurídica, políticamente, los derechos humanos. Es la posibilidad para no caer en ese relativismo que tú dices, ¿no? Todo se vale, ¿no? Decía Lyotard, ¿no? Todo se vale, los gatos negros son pardos en la oscuridad, entonces déjenos ser felices, ¿no? O sea, es decir, creo que el límite jurídico y político de esa diversidad concreta, de sujetos concretos de carne y hueso, son los derechos humanos, ¿no? Porque lo otro es dejar que cualquier cultura que se suponga superior, como ha pasado de este lado del mundo, nuevamente produzca un ejercicio de violencia, de opresión, de dominio y explotación, ¿no? Bien, las preguntas son muy interesantes. El joven me pide una tesis para contestarle, pero voy a empezar con la propiedad. Hugo Grocio, el padre de la jurisprudencia moderna, hace un rastreo de lo que es el derecho de propiedad, y entonces él dice que la propiedad es histórica, por lo tanto es un derecho que va cambiando según las condiciones y el contexto. Yo sí creo que los derechos humanos en relación a la propiedad son muy importantes, porque se inicia este asunto en Europa con estos segmentos mendicantes de la iglesia, con los ¿de dónde era San Francisco de Asís? ¿Qué era? Sí, San Francisco de Asís. Él empieza a teorizar frente al imperio de que el ser humano es dueño de su propiedad y por lo tanto tiene derecho a ser pobre, a renunciar a la propiedad. Y este derecho subjetivo, derecho a la propiedad, va a convertirse poco a poco en derechos naturales, o sea, el derecho natural tomista en un derechos naturales, y después derechos del hombre burgués, y posteriormente en el siglo XX con derechos humanos.
La propiedad y la dignidad también son conceptos muy jabonosos, con mucha semántica, y en el siglo XVIII aparece pues la idea de dignidad, pero no asociada, la dignidad moderna no asociada a los derechos humanos. Tú revisas las cartas americanas y la Declaración Francesa y no aparece el concepto de dignidad. El concepto de dignidad como propiedad de sí mismo pues es muy viejo, te digo, como derechos subjetivos. Y el concepto de dignidad ya está relacionado hasta el siglo XX, sobre todo en la ONU en el 48. Eso por un lado. Por otro lado, enlazándome con el joven, los derechos humanos son una convención y el relativismo existe. Y los comunitaristas han puesto el dedo en la llaga y no nos gusta, y a mí no me gusta, porque ellos piensan que los derechos humanos deberían de hacer lo que todas las comunidades reiteran. Por ejemplo, si todas las comunidades reiteran que los hombres varones son inferiores, deberían de ser inferiores. Pero tenemos un canon ahora donde somos tolerantes y solidarios. La tolerancia es un concepto liberal y la solidaridad es un concepto que trata de romper con los límites liberales. Entonces, los derechos humanos son una invención. Estamos inventando el humano irreductible porque es útil. Si existe un relativismo cultural, efectivamente, debemos de ser capaces de trascender, de ir más allá y no aceptar un relativismo ético, que es el peligroso. El relativismo ético dice que los seres humanos somos incapaces de crear principios universales básicos, interculturales. Eso pues es pura invención, ¿no? Y para seguirnos entreteniendo, pero no tenemos otra que aceptar que son convenciones útiles y que tenemos que aceptar la idea de que si yo entro a una comunidad no tengo por qué ser disponible, ¿sí? Ni hombres ni mujeres debemos de ser indisponibles por nadie. Entonces volvemos a enaltecer a Kant. Te digo, o sea, son movimientos circulares. Entonces son convenciones útiles para mí, que se basan en un justnaturalismo que se traduce en un justpositivismo necesario. Y que sin Estado no podemos proteger los derechos humanos y que son disruptivos del poder que niega un capelo que debe de ser intransferible. Eso de que son inalienables por naturaleza, pues explícamelo. Luego, Mauricio Buchor, que defiende aquí a Tomás, no le hace buen favor, porque la igualdad proporcional de los tomistas es una igualdad en contra de la igualdad ante la ley. ¿Sí? La igualdad proporcional va en contra de la igualdad ante la ley. La igualdad no tiene venda para los tomistas. ¿Sí? En cambio, la igualdad liberal sí tiene una venda. Son problemas éticos vigentes y que nos alteran el juicio, que deberían de alterarnos el juicio. Entonces, para mí son convenciones. El justnaturalismo es útil, hablar del humano irreductible, pero no existe. Dímelo, ¿dónde está? Pues no. Pero si no lo construimos, caemos en el comunitarismo. Todo lo que se ha reivindicado empíricamente son los derechos humanos, inaceptable. ¿No? Sí. Bueno, por ejemplo, ya brevemente sí. Es que estamos sobre el tiempo. Platicamos si quieres allá. Sí. Ok. Perdón por esta interrupción, pero bueno, creo que motivó más bien a las reflexiones y me apena muchísimo realmente, con todo el corazón, con el corazón en la mano se los digo, tenemos que cerrar esta mesa porque estamos sobre el tiempo. Me gustaría que se ampliara el diálogo quizá más afuera de la universidad, en otro café, en otro espacio. Y bueno, les pido una disculpa a aquellas personas a las que no les pude dar la palabra, pero tenemos que cerrar esta mesa y les pido un aplauso para esta participación. Muchas gracias.